Buenas tardes, María. ¿Cómo te va todo por ahí, chica? Buenas tardes, pues me va todo muy bien, muy feliz de que me hagáis una entrevista y de que tu público pues, conozca un poquito más mi obra. Ok, déjame presentarte a nuestros radios oyentes de Radio Creatividad Internacional. Hoy tenemos con nosotros a María Cerón, que nació en el año 62 y estudió Derecho en la Facultad de Derecho de Granada, y en la actualidad vive en Córdoba, donde dirige una empresa familiar. La escritura ha sido siempre su medio de expresión favorita. Ha escrito 5 novelas, de las que solo ha publicado hasta ahora 2. Bello Oeste en el 2013 y más reciente La Otra Revolución Rusa en el 2022. Y también ha escrito libros de poesía que no ha publicado hasta el momento. Y entre los relatos cortos tiene uno publicado en un libro con 18 autores más, titulado ¿Y tú a qué tienes miedo?, que fue publicado el año pasado, 2022. Y en la actualidad ha participado en la creación de otro libro de relatos con 10 escritores. Pero bueno, oye, María, ¿Sí? dime algo de tu Otra Revolución Rusa. Pues mira, La Otra Revolución Rusa es una novela que comencé a escribir, a pensar primero, a gestar en 2015, que ya empecé a hacer pues un encaje más fino en 2018 y que la terminé en 2020. Esta novela pues luego tuve que buscar editorial para que me la publicara y perfilarla ya para la edición de la novela. Fue la editorial Samarcanda la que decidió publicármela, le entusiasmó el proyecto mío y bueno, pues comenzó su andadura. Todavía no tiene un año de vida la novela. Óyeme, María, pero ¿cuál es la temática de La Otra Revolución Rusa? Pues mira, la temática así por encima, pues trata de una revolución, pero en lugar de ser una revolución al uso que estamos acostumbrados en el planeta, pues es una revolución pacífica, es una revolución ecológica y que plantea pues una nueva sociedad, una sociedad totalmente distinta. En armonía un poco con un nuevo punto, con la nueva era y con la New Age, o sea, una forma de ver el mundo que dista mucho de lo que vivimos en la actualidad. Esa es la temática principal. Ok, pero yo tengo una pregunta. ¿Por qué ese título, La Otra Revolución Rusa? ¿Por qué tiene que ser específicamente en Rusia? Pues mira, porque está situada toda la trama, se desarrolla en Rusia. ¿Y por qué escogí Rusia? Porque una de las más grandes revoluciones se produjo allí en el 1917. Y escogí esa porque yo pienso que hay otras formas de hacer revoluciones, ¿verdad? Y que esa revolución pues tuvo su momento y también hay otras posibilidades de hacer otras revoluciones en la sociedad en la que se produjo la mayor revolución. Esa es la razón de que sea en Rusia. Y si cuando la gente compre la novela y lea los capítulos, verá que todos los capítulos están titulados en ruso y en castellano. Todos los personajes son rusos, bueno, también hay personajes de otras nacionalidades, y verán que tiene mucho encaje dentro de lo que es Rusia. Pero una pregunta, ¿tú hablas ruso, chica? No. Pero mira, Internet nos posibilita ahora poder hacer milagros. Entonces, pues gracias a, como te digo, solamente lo que es el título. Y luego Internet, lo que te digo, te posibilita pues poder jugar con las palabras, poder jugar con los lugares, poder jugar con los personajes. Y tienes tantísima información en Internet que te posibilita pues poder tomar datos, muchísimos datos de los que yo necesitaba para mi novela. Esta novela tiene una novela que se desarrolla en un país diferente al tuyo, porque yo vivo en España. Evidentemente he visitado Rusia,
pero claro, no es lo mismo que vivir en ese país. Así que tú has visitado Rusia, ¿no? Sí, yo he visitado Rusia. Yo he estado en San Petersburgo. Y bueno, a mí siempre me ha fascinado mucho Rusia. No sé por qué tiene un atractivo especial. Como nos pasa, siempre ahí tenemos una afición más hacia algún país que hacia otro. Y a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. Aparte del tema de la Revolución Rusa, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, pero como país me ha fascinado. Y la mentalidad rusa y ese también me ha fascinado. Y por eso también quise que se desarrollara allí. Sí, yo los rusos los conozco un poco más porque ya yo te dije, yo mi juventud la pasé en esa isla sin nombre y cuando me cayó el servicio militar, es decir, los responsables del entrenamiento eran rusos y que hablaban muy poco español, por cierto. Y entonces, pero sí, los conocí unos cuantos, conocí a unos cuantos rusos en aquella época, le estoy hablando hace un montón de años atrás, ya tenían 17 años cuando eso. Pero bueno, no, Rusia la verdad, fuera de eso, nunca se me ha ocurrido ir hasta allá, ¿no? Entonces... Pues merece la pena, porque Rusia tiene, aparte de la revolución y todo lo que ha pasado y toda la tristeza y todo lo que pudo traer, ha sido un país con muchísima historia, entonces merece la pena conocerlo. Y luego conocer a los rusos también tiene su interés, porque para mí que han sido siempre un pueblo muy sufrido, han tenido gobernantes muy difíciles, que no han pensado tanto en su pueblo, en sacarlo adelante, como beneficiarse la élite. Primero la élite de los zares, después la élite de los comunistas, y el pueblo siempre ha estado un poquito a verla venir y a que, pues bueno, les dirijan, lo lleven una vida pues gris. Y yo los rusos lo veo ahora, a mí sí, yo me da un poco de pena, porque es un país que ha soportado mucho. No, los rusos, es decir, no son gente que pudiéramos decir pesadas, ¿no? No son gente, la mayoría que uno se encuentra, ¿no? Son gente que te iba a decir que con las que se puede hablar, ¿no? Ya te dije, yo hablaba un poco con el poco español que ellos conocían y el poco ruso que yo conocía cuando estábamos allí en el entrenamiento militar, ¿no? Entonces, pero bueno, además de eso tienes libros de poesía, sí, y relatos cortos. ¿Qué me habla de tus relatos cortos? Sí, pues mira, el relato corto que aparece en el libro ¿A tú que tienes miedo?, el que yo escogí era sobre el miedo al mar, ¿vale? Porque cada uno de los autores escogimos un tipo de relato, o sea, uno de los miedos más profundos tuyos. Yo cogí miedo al mar, pero al mar, a las profundidades, o sea, a perderte en medio de un mar y todos los miedos que surgen, en la inseguridad que te provoca. Ese fue el mío. Es un libro muy interesante porque trata sobre todo de que te enfrentes a tu miedo, o sea, que tú los estudies, los trabajes dentro de ti y te enfrentes a ellos y luego seas capaz de superarlos. Eso ha sido el libro de relatos. En cuanto a los libros de poesía, pues mira, yo tengo libros de poesía dedicados a grandes pinturas, o sea, a grandes obras de arte, de pintura. Tengo libros de relatos, libro de relatos el que estoy actualmente elaborando y con otros compañeros escritores, pues es un libro que está dedicado a los pecados capitales, pero aunque parezca una temática un poco rancia, está dedicado a los pecados capitales, pero en su versión actual. O sea, como los podríamos entender en la actualidad, no en la vieja ideología católica como se veía. ¿De acuerdo? Entonces también es una forma de poder enfrentarnos a nuestra parte oscura, la parte más oscura que tenemos, y siempre con el afán de superación. Yo casi todas mis obras
aparte, no la poesía, que siempre es tratar temas de escribir de una manera más bella, describir un poco de forma más bella la realidad que vives. En los demás libros yo siempre intento dar una esperanza al ser humano, porque yo creo mucho en que los seres humanos podemos salir adelante de todo lo gris, de todo lo oscuro que vivimos, y tener la ocasión de construir un mundo diferente. Entonces, ese es el libro de relato en el que estás trabajando ahora, ¿no? ¿Tiene algún título específico? Todavía no lo tenemos, porque ahora mismo lo que tenemos, ya hemos terminado, todos los escritores hemos terminado nuestro relato, ya lo hemos puesto en común, ahora mismo le estamos haciendo una revisión, ¿de acuerdo? O sea que todavía falta, y todavía no nos hemos puesto de acuerdo porque es difícil entre tantos escritores en el título. Eso es muy complicado, porque lo solemos hacer por sorteo, o sea, cada uno determina qué título le pondría él a su relato o al libro de relato en común, y luego tenemos que votarlo, y esa es una parte un poquito difícil, pero bueno, al final lo conseguimos porque somos personas que nos entendemos bastante bien y ya hemos trabajado en otras cosas. Es decir, son oriundos de España, ¿no? Los escritores. Sí, no, hay de todo. Mira, hay un chico que es argentino, que vive en Canadá, o sea, somos de muchos países, somos muy mezclados. También hay españoles, hay también una chica mexicana, o sea, nosotros tenemos muy buena relación somos escritores de todos los países, de los que hemos querido participar y de distintos países. Interesante, lo que todavía no tiene sobre ese libro de relatos, que es como una antología de relatos, un título al libro. No, todavía no lo tenemos determinado, pero bueno, ya te informaré cuando lo tenga, no te preocupes que te informo de ese nuevo libro. Y oye, ¿nos van a enviar a alguna editorial? ¿Cuáles son sus planes? Sí, nuestro plan es enviarlo a alguna editorial, o sea, tenemos ya preparado el briefing, la carta de presentación y todo eso, lo estamos elaborando también para enviárselo a las editoriales. Estamos seleccionando las editoriales en las que pueda encajar este tipo de relatos, porque ya sabes que cada editorial pues se dedica a una temática, entonces alguna editorial que sea afín a nuestro proyecto. Y bueno, pues el siguiente paso también, una vez que lo tengamos todo ya claro, y encontrar una editorial que bueno, pues que nos lo publique, que yo creo que vamos a encontrarla, soy muy optimista. Y una vez que tengamos hecho ya el libro, todo ya, la publicación todo, pues luego ya son las presentaciones, etcétera. Es un trabajo ya de nuestro también como escritores, que bueno, ahora se estila que además de escribir tu libro, pues tienes que hacer la promoción, claro. Sí, claro. Pero ya, por ejemplo, ¿y tú a qué tienes miedo? Ya se publicó, ¿no? Ese se publicó también. Yo en el 2022 publiqué 2 libros, en la otra Revolución Rusa y también ¿Y tú a qué tienes miedo? Esos 2 se publicaron en 2022. Vaya. No te he contado un pequeño problema que he tenido yo en el año pasado, y es que me operaron de un tumor en la cabeza, y pues para el tema, por ejemplo, de la promoción de mi novela, que tenía ya cerrada, pues las presentaciones en varios lugares de España, en fin, pues tuve que posponerlo. Todavía estoy rehabilitándome y en poco tiempo pues quiero hacer la promoción en serio de mi novela. Y la otra, como somos más autores, pues sí que han podido ser ellos los que han suplido mi falta, y ellos se han hecho la presentación y tal, y estamos todavía, bueno, pues como yo digo, un libro nunca no tiene edad, es decir, siempre es el buen momento para promocionarlo y para que la gente lo conozca y te lo compren y disfruten con lo que tú has escrito. Ese es el que tú te refieres ahora, y tú a qué tienes miedo, ¿no? El libro de relatos.
Sí, ese libro de relatos, sí, mis compañeros sí han podido promocionarlo. Y yo dentro de el margen que he tenido con esta enfermedad, pues también lo he estado promocionando en las redes sociales, que es lo que yo he tenido, la oportunidad que he podido tener, porque en persona no he podido asistir todavía a ninguna presentación. Bueno, va caminando todo. Y entonces... Va caminando todo. Y ahí tienes el otro libro de relatos con los 10 escritores que tienen que ponerse de acuerdo del título. Sí, pero bueno, nos pondremos de acuerdo y saldrá adelante. Sabes que son proyectos muy bonitos, son proyectos preciosos, nos unen a gente de, como te he dicho, de muchos países, pero que tenemos algo en común, que es escribir. Y yo también digo que los escritores somos gente de paz. Y somos conciliadores y al final llegamos a un acuerdo en común y la verdad es que disfrutamos muchísimo y las reuniones para poder, que las solemos hacer por Zoom o algún sistema a través de la informática también que nos facilita todo este proceso de poder estar juntos en lugares tan distantes. Y es muy bonito porque a mí son proyectos que me han entusiasmado muchísimo porque he conocido a la gente magnífica de todos los países. Claro, nosotros te voy a decir las reuniones y eso a mí eso no me gusta mucho, pero las hago por el Messenger. Por el Messenger se hace la reunión perfectamente, como ahora mismo estamos conversando por ahí, ¿no? Entonces, y puede haber más gente conversando en la conversación, ¿no? Sí. Entonces, pero anyway, me alegro mucho que, bueno, oye, vayas avanzando en toda tu obra. Pero además de estos libros, ¿tienes algo más hacia el futuro? Pues hacia el futuro, mira, estoy escribiendo también, que tengo empezado varios. Mira, uno sobre mi abuela, que se llamará Paca Duarte, porque ella de apellido era Duarte. Y es la historia de una mujer tan interesante. Y yo cuando era pequeña me gustaba que ella sentarme a su lado y que me contase muchísimas historias de su vida, de su juventud fue en los años 20 del siglo pasado, de todo lo que pasó en España con la guerra civil, en fin, muchísimas historias, una vida muy, muy llena, muy complicada a la vez, muy difícil. Y quiero pues ese libro, que lo he iniciado, pero bueno, he tenido que posponerlo también por mis temas personales actualmente y también pues ese proyecto lo tengo. Okay. Y en fin, más ideas que voy elaborando y que es como tú has dicho en la introducción, es mi manera de expresarme. Yo me expreso, me encanta, porque yo desde pequeña he estado escribiendo siempre o con diarios o presentándome a concursos de pequeña, que he ganado algunos, y siempre ha sido mi mejor forma de expresarme. Así claro. que ese es mi camino. Es mi camino. Me alegro mucho que vayas caminando. Sí, yo me veo siempre en esa es mi pasión, que es escribir. Lo demás es circunstancial, o sea, tu trabajo, tu familia, es circunstancial, pero mi vocación es escribir. Entonces yo me veo hasta mi último aliento pues escribiendo y dando a conocer, pues no sé, mi forma de ver el mundo, mi forma de entenderlo, mis aspiraciones, mis sueños, mis ideales, pues todo eso lo plasmo ahí. Y me gusta compartirlo con mis lectores. Y hay gente, bueno, pues que le entusiasma como escribo, pues eso es fantástico. Claro. Oye, otra pregunta. Tú estudiaste leyes, ¿no? Estudié leyes. ¿Pero trabajas directamente en eso o en otras actividades? No, mi vida ha sido mi vida ha sido un poco caótica en ese sentido, porque he sido muy pasional también. Entonces, cada momento me ha ido llevando hacia un lugar y hacia un momento y hacia otro tipo de situaciones. Entonces, yo estudié Derecho, la verdad que lo estudié porque mi padre era una persona que me aconsejó que estudiese esa carrera. En realidad a mí, cuando la estudié, en realidad a mí no me entusiasmaba luego las posibilidades de trabajo que tienes, que es pues defender de otro tipo de
de trabajos que tienes, de registrador, de notario, de tal. Me veía muy encorsetada, me veía en una vida encorsetada, y yo soy una persona que me siento como muy libre. Entonces, al final me he buscado otras ocupaciones, he tenido diversas ocupaciones a lo largo de mi vida, pero bueno, la formación que me dio la carrera de Derecho sí que la considero muy importante, porque ha creado en mí una base que también me ha ayudado mucho en la vida. Ok, entiendo. Pero bueno, oye, María, me alegro todas estas explicaciones sobre tus obras, sus actividades, y indudablemente todavía estás empezando tus inicios en la literatura. Espero que todo vaya bien, y como siempre estamos dispuestos aquí para ayudarte. Hasta la próxima, y vamos a ver si pudiéramos leer un fragmento de esa otra revolución rusa. Hasta pronto, mi niña. Muchísimas gracias, ha sido un placer hablar contigo. Bye. Un saludo a todos tus oyentes.